En Ampliación de Noticias tenemos, por supuesto, un balance interesante de lo que ha ocurrido en la semana con los temas más importantes. Recordemos que el día viernes la presidenta Dina Boluarte y su equipo de ministros ha presentado el balance de los primeros 6 meses de gestión gubernamental. Ahora, hay quienes señalan que ha sido un mensaje extremadamente positivo, ¿no? Como una especie de autobombo, donde se ha destacado algunos aspectos que el Ejecutivo considera logros. Reconocimiento de fallas quizás, errores no. Pero esto evidentemente queda para la polémica. Sin embargo, hay medidas importantes que se deben adoptar, Carlos, creo yo, y básicamente en el sector salud. Hay quienes también señalan que lo importante o lo conveniente sería, ¿no?, un refresco del gabinete en estos 6 meses. Hay algunos sectores que no han respondido a las expectativas y esto podría justificar de alguna manera, ¿no?, este posible refresco, ¿no? Carlos, a ver, vamos a ver si estamos con... Sí, y para conversar sobre este tema, para conocer precisamente cuál es el balance, las fortalezas, debilidades de estos 6 meses de gestión, ya está en comunicación Adriana Urrutia, politóloga y presidenta de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo está, Adriana? Muy buenos días, bienvenida a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Carlos y Carlos, gracias por la oportunidad. Adriana, ¿cómo está? ¿Cuál es el balance, según la mirada desde la Asociación Civil Transparencia, Adriana, respecto a estos 6 meses de gestión de la presidenta Dina Boluarte? A ver, si tuviéramos que sintetizar en una sola idea la sensación que deja el mensaje del día viernes, creo que es un discurso, como ya lo decía Carlos, un tanto desconectado de las demandas y algunos comentarios que se le hace a la presidenta Boluarte y a su gestión, ¿no? Creo que el principal vacío es no haber reconocido que este gobierno entre en un contexto de crisis, ¿no?, que además desencadena un estallido social que cobra la vida de decenas de peruanos, y no haber hablado de esa situación de crisis inicial de su gestión es sin duda un vacío importante, ¿no?, que además nos lleva a decir que ni la presidenta en tanto jefa de Estado ni el gabinete asumen la responsabilidad política de los hechos, ¿no? Y creo que ahí esa es la principal, digamos, omisión que sin duda va a traer consecuencias, y esto ha ido generando, creo, es reflejo de una desconexión progresiva del gobierno con la ciudadanía. Y es un mensaje que aparece, como decías, Carlos, ¿no?, ciertamente desconectado, en el sentido que se presentaban más cifras que la transformación real de la situación de peruanos. Decía un mensaje de 28 de julio, ¿no? Sí, era un mensaje de 28 de julio y además creo que con esta característica que tienen los mensajes de 28 de julio de ser un reporte de cifras, ¿no? Sí. Más que una rendición de cuentas que apuesta por renovar el pacto social de representantes con la ciudadanía. ¿Usted considera, Adriana, que una forma de conectarse con la ciudadanía y también mejorar la aplicación de políticas y mejorar la gestión pública podría ser renovar el gabinete, o sea, hacer cambios en aquellos sectores en los cuales la política no ha funcionado como se esperaba? Sí, yo creería que, digamos, el cambio de liderazgo en algunas carteras podría ser importante. Algunos especialistas han señalado cambios, por ejemplo, en la cartera de salud. Creo que interpela en el mensaje del día viernes que cuando la presidenta habla por primera vez de salud, no habla de la situación del dengue, ¿no? Habla de otro programa que... Se refirió de manera muy... Exacto, muy somera, ¿no? Muy somera, y es la mayor crisis de dengue que estamos teniendo en el país, ¿no? Entonces, hay, digamos, una dificultad para sopesar los desafíos que enfrenta el gobierno. ¿En qué otras carteras o sectores cree usted que podría haber cambios? Yo creo que de nuevo, salud es importante, y lo digo porque ya han habido varias declaraciones de la ministra que señalan que también ahí no tenemos un liderazgo claro, que no se sabe, por ejemplo,
cómo está llevando a cabo el control del brote de dengue, ¿no? Que no se sabe cómo vamos a llevar, sobre todo los próximos meses, la gestión de los desafíos de salud que van a ser consecuencia del fenómeno del Niño, ¿no? Ahí ya hay evidencia internacional que señala que los peruanos y peruanas vamos a sufrir los embates del cambio climático, y eso es algo que no tenemos que... Y además de salud, ¿qué otros sectores? Yo creería que, me refiero a ese, pero creo que también es importante recordar que estaba en discusión el adelanto de elecciones, ¿no? Sí. Esa es una demanda que tenía la ciudadanía, y lo digo porque creo que en los últimos años hemos visto una alta rotación de funcionarias y funcionarios, y que digamos, no quisiera que se entienda que los problemas de un gobierno se resuelven por una rotación permanente de ministros, ¿no? Y eso es algo que ha caracterizado la gestión pública en el último tiempo, trayendo altas consecuencias para la capacidad de gestión del Estado, ¿no? Adriana, y en una mirada más amplia que podríamos tener de la evaluación que estamos haciendo del gobierno, ¿cuáles son los desafíos, pero aquellos desafíos a corto plazo, los más urgentes que el gobierno debería abordar en los próximos meses? ¿Qué tarea urgentes necesita ejecutar para poder al menos darle un poco de bienestar a las diferentes regiones de nuestro país? Le voy a pedir, por favor, su respuesta. Minutos, estamos en ampliación de noticias. Hoy, domingo 11 de junio, y estamos en diálogo con Adriana Urrutia, politóloga y presidenta de la Asociación Civil Transparencia, conversando sobre el balance en los 6 meses de gestión que ha cumplido Dina Boluarte al frente del gobierno. Adriana, le consultaba si esa desconexión que usted refería, que sin duda es un punto débil y quizás se sienta un poco más en las regiones más distantes del país, frente a eso, ¿qué desafíos, además de atender el sector salud, debe atender el gobierno de manera inmediata si es que no quiere que esa desconexión cause también una grave inestabilidad? Ahí creo que es urgente recuperar el diálogo social, ¿no? Y iniciar un conjunto de iniciativas que permitan que los ciudadanos sientan que este gobierno atiende sus demandas, pero que además abre espacios de diálogo y que involucra la participación de ciudadanos y ciudadanas para construir un proyecto de país que considere a todos, ¿no? Quisiera referirme también en ese sentido de un proyecto y de mecanismos que en el debate sobre bicameralidad que se está llevando a cabo en el Congreso se eliminó la propuesta de la circunscripción indígena. ¿Y por qué menciono esto? Porque necesitamos en democracia diseñar un conjunto de mecanismos que mejoren la calidad de la representación, y en un país donde 1 de cada 3 ciudadanos se identifica como indígena, es muy importante que podamos discutir entre los diferentes poderes de gobierno en este tipo de reformas que van a mejorar la calidad de la representación, porque lo que está pasando ahorita es que efectivamente los ciudadanos se sienten más desafectados, ¿no? Entonces, ahí podría haber, digamos, un refrendo del Ejecutivo de una medida de este tipo, ¿no? Y en esa vía de conexión que debe haber entre Ejecutivo, no solamente con fuerzas políticas, sino también con la sociedad, quería preguntarle cómo calificaría el papel que ha desempeñado hasta el momento en estos meses el premier Alberto Otárola. Yo creo que el premier en cualquier sistema democrático es el responsable político de la gestión de gobierno, ¿no? Y aquí hay un premier que, digamos, ha tenido una respuesta bastante basada en el uso de lo que se llama en ciencia política el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado. ¿A qué me refiero? Que para responder a la crisis inicial en la que inicia su gobierno Dina Boluarte, vimos cada vez más cómo el uso de la fuerza, ¿no es cierto?, fue desplegado para gestionar los conflictos sociales. Y después de eso, y costando vidas de decenas de peruanos y peruanas, ¿no? Y después de eso, yo diría que el premier no ha asumido una responsabilidad política de las acciones del gobierno y no ha buscado desde las competencias que le competen, ¿no es cierto?, generar una situación
de estabilidad, ¿no? Estabilidad política, porque sabemos que si bien no hay unas movilizaciones como, digamos, en la amplitud de las que hubieron los meses pasados, el conflicto no se ha resuelto. Pero qué raro, porque la presidenta ha dicho en una actividad hace poco que el país está tranquilo, no hay conflictos, ellos han mantenido la calma. No sé si usted tiene esa misma perspectiva. Yo creo que hay que diferenciar el hecho que no haya movilización ciudadana del hecho que hayamos resuelto los conflictos, ¿no? Resolver los conflictos implica atender un conjunto de demandas y necesidades ciudadanas que los peruanos y peruanas requieren. Por ejemplo, requiere que podamos atender problemas tan importantes como el hambre, ¿no? Que podamos atender problemas tan importantes como el acceso al empleo, ¿no? Y lo que hemos visto en el discurso del día viernes, yo diría que es un conjunto de respuestas públicas que no van a resolver esas demandas ciudadanas. Por ejemplo, en términos de vivienda, en vez de hablar de una mejora de la calidad de vivienda, se ha hablado de la entrega de títulos de propiedad, que es como venimos resolviendo el problema hace décadas en el país, sin garantizar que los ciudadanos puedan acceder a mejores condiciones de vivienda, ¿no? Lo mismo en términos... sí, perdón. Adriana, ¿qué le parece si miramos un poco a la vereda de enfrente? Porque quería consultarle sobre el papel que ha jugado la oposición en estos 6 meses. ¿Ha estado a la altura de las circunstancias la oposición en estos 6 meses de gobierno? Yo creo que aquí es importante porque hemos visto además también que no hay claridad, digamos, en el desempeño de las bancadas parlamentarias. ¿A qué me refiero? Que no es que haya agendas que se pueden definir por bancadas, ¿no es cierto?, por posturas, sino que hay más bien un conjunto de alianzas coyunturales dependiendo de qué tipo de agenda, ¿no? Y en ese sentido creo que es necesario hablar del rol del legislativo en los últimos meses, ¿no? El rol del legislativo ha sido un rol que ha venido tratando de desmantelar algunas de las instituciones que conforman la democracia, ¿no? Hay una propuesta para ejercer control político sobre las entidades del sistema electoral. El jurado. El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que, digamos, complejiza la garantía de procesos electorales transparentes y justos, en el sentido que la OMPE, el jurado, en particular el jurado, son los jueces del proceso electoral, ¿no? ¿Y qué le parece, Adriana, el debate que ha habido en torno a la bicameralidad, el retorno a las 2 cámaras? Es cierto, hay mucha gente que está a favor de la bicameralidad. Podría servir la bicameralidad de contrapeso mismo en el Parlamento, pero la forma y el momento que se da. O sea, ¿cuál es su opinión? Allí es importante primero reconocer que hemos votado nosotros en un referéndum por esta cuestión. Sin embargo, creo que era otro momento político, ¿no? Y entonces por eso es importante que podamos reabrir la discusión como sociedad. Eso es el primer punto. El segundo punto es que el Congreso ya venía debatiendo, incluso desde la Comisión de Constitución el año pasado, esta reforma, pero como parte de un conjunto de reformas, ¿no? La discusión de bicameralidad no puede ser una discusión que venga sola y que se lea como la voluntad de los congresistas de querer encontrar un espacio donde se van a poder reelegir. O sea, para usted este debate o el intento de esta aprobación de la bicameralidad en realidad es una forma que buscan ellos para reelegirse a través del Senado. Lo que estoy diciendo es que esta reforma no puede ser discutida sola. La bicameralidad debe discutirse en el marco de una reforma más amplia, como se ha dicho, de bicameralidad, pero también la discusión sobre la reelección, así como la discusión sobre la circunscripción indígena, así como la discusión sobre cambiar los distritos electorales. ¿Por qué? Porque en el Perú ahorita el Congreso tiene 7% de aprobación, lo cual señala una desafección entre los ciudadanos y sus representantes. Y necesitamos pensar en un conjunto de mecanismos que mejoren esa calidad de la representación. Y como parte de esos mecanismos, la bicameralidad es una de ellas.
el hecho que la bicameralidad se está discutiendo de forma aislada del otro conjunto de reformas, efectivamente nos plantea la pregunta de por qué se está discutiendo de esa manera, ¿no? Y creo que ahí los congresistas deben explicar sus razones y dar a entender que ojalá no se trate de un mecanismo que le sirva a sus intereses particulares, ¿no? Y tras este balance de gestión por parte de la presidenta Dina Boluarte, Adriana, ¿cree usted, advierte, percibe que hay voluntad de cambio, de querer ganarse el pleito y tomar el toro por las astas para enfrentar los problemas del país, como por ejemplo la inseguridad ciudadana? ¿O qué es lo que vamos a ver en los próximos 6 meses? ¿Más de lo mismo? Yo creería que es importante señalar que el gobierno ha, digamos, descrito un conjunto de situaciones que efectivamente no hay que negar que han generado una cierta sensación de estabilidad, ¿no? Pero frente a eso, esa sensación de estabilidad no debería de trabajar en un conjunto de acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la población y además abordar un conjunto de problemas a los que nos estamos enfrentando, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Y pensar cuáles son las lecciones también de gestión pública que hemos aprendido después del COVID, ¿no? Para la gestión del dengue, por ejemplo, parecería que no hemos aprendido nada después de la pandemia del COVID, ¿no? Una última pregunta muy concreta nomás, Adriana. Con las críticas que usted ha hecho a la gestión desempeñada por Alberto Tarola como premier, ¿usted cree que la presidenta debe buscar otro perfil para justamente ejercer un cargo tan importante, además de ser digamos, el vocero del Ejecutivo? Es el nexo que tiene que haber entre Ejecutivo y otros estamentos, otras instancias. ¿Debe buscar quizás refrescar ese puesto de gabinete, del jefe de gabinete? Yo creo que la presidenta, en tanto jefa de Estado, tiene que hacer un balance político de su gestión, ¿no? Y en ese balance político tiene que buscar generar, digamos, empatía con la población, una lectura de las necesidades de la población y entre esas necesidades muchos ciudadanos movilizados en los últimos meses y con ciertas demandas de larga data, lo que están pidiendo es que haya una evaluación de el estallido social, ¿no? Y ya lo han dicho también los informes internacionales, tanto el informe de Human Rights Watch como de Amnistía Internacional, que se deben esclarecer los hechos de los últimos meses. En ese sentido, el premier es una pieza clave y espero que la presidenta haga esa evaluación y tome las decisiones que les corresponden a ella. Adriana, ha sido usted muy amable de acompañarnos esta mañana aquí en los estudios de RPP. Muy amable. Gracias. Muy buenos días. Adriana Urrutia, ella es presidenta de la Asociación Civil Transparencia, politóloga, nos acompañó hoy domingo.